Bueno chicos, muy buenas noches. Comenzaremos con la quinta clase de física referente a estática. No, la clase del 19 de abril de 2022. Bueno, comenzaremos con el problema número 1. Hasta el momento hemos visto dinámica lineal, dinámica circular, movimiento circular, pero lo que más nos llama la atención, lo que más nos interesa para este capítulo, es lo que ya habíamos avanzado en dinámica lineal y dinámica circular. ¿No? Ya se acordarán ustedes que siempre aplicamos diagramas de cuerpo libre y sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Normalmente nuestro eje X o hacia el centro, también en dinámica circular, era igual a la masa por la aceleración, ¿no? En estática, en ambos ejes, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puedo añadir mis ecuaciones? Voy a bajar un poco esto. Lo que nosotros avanzábamos era sumatoria de fuerzas, ¿no? En este capítulo, tanto en el eje X va a ser igual a cero y sumatoria de fuerzas en el eje Y también va a ser igual a cero. Y a esto se añade una sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, que van a ser igual a cero, ¿ya? Entonces añadimos la ecuación de sumatoria de momentos, ¿ya? Y ya no solo tratamos masas como si fuesen partículas, ¿ya? Masas como si fuesen partículas, ¿ya? Hasta dinámica circular tratábamos las masas como partículas, ¿no? Como por ejemplo esta masa, ¿no? Tiene un peso que siempre está dirigido hacia abajo, etcétera, ¿no? En este capítulo vamos a añadir, acá lo voy a colocar, barras. Incluso hay algunos ejercicios que poseen esferas. ¿Ya, chicos? Y su análisis se basa en sumatoria de momentos, ¿ya? En las barras y en las esferas. Se basa en sumatoria de momentos, ¿ya? Es lo único que se añade. Ahora comenzaremos con el primer problema. Dice, vamos a comenzar con los datos. Se muestra una barra homogénea. Aquí es muy importante definir homogénea, ¿ya, chicos? Homogénea se refiere a que su centro de gravedad se encuentra al medio, a la mitad, por decirlo así. ¿Ya? Ahora vamos a analizarlo. Entonces me dice que nuestra barra, bueno, se muestra una barra homogénea doblada, me da el peso de la barra, bueno, la masa, mejor dicho, 5 kilogramos, y está en reposo. En estática, normalmente todo está en reposo. ¿Ya? Ojo. Determinar. Primero me está pidiendo la masa del bloque. Primero me está diciendo, voy a anotar datos. Primero me dice que la masa de la barra, m sub b, puedo decir, es igual a 5 kilogramos. Inciso A me pide la masa m mayúscula del bloque, ¿no? Inciso B, la reacción total en el punto A. La reacción en A, ¿no? Esas son mis incógnitas. Me dice asumir la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que siempre hemos realizado desde dinámica lineal, diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Pero de quién? Podríamos comenzar de la barra. ¿Ya? Comenzaremos y analizaremos el diagrama de cuerpo libre de la barra. ¿Ok? Entonces, tenemos una barra de este tipo. Vamos a tratar de dibujar lo más recto posible. Ya, de esa manera. A ver, un poco mejor. Vamos a tratar de mejorar. Ok. ¿Ya? Entonces, graficamos nuestra barra. Acá me dice que esto vale 2L. Esto vale L. ¿Qué más me dice? Nada, ¿no?
Bueno, entonces comenzaremos. Lo que hacíamos es graficar nuestro eje, ¿no? Sumatoria de, bueno, en el eje X y en el eje Y. Lo que hacíamos en masas, ¿no? En esta, como por, hasta dinámica circular. Lo que aquí vamos a hacer es tratar de analizar las fuerzas en el conjunto de la barra. Ya, sobre la barra, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, eso vamos a tratar de realizar. Comenzaremos. Lo voy a hacer con azul. ¿Ya? Acá está empotrada una pared. Entonces, por ende, va a tener una reacción. Yo puedo colocar una reacción en el eje X. Si ustedes desean así, reacción X. ¿Por qué lo estoy colocando en el eje X? Porque yo voy a asumir un poco, voy a imaginar que mi eje que va a estar hecho de esta manera. Mi eje Y va a estar así y mi eje X va a tener esta dirección, mi dirección horizontal. Y mi eje Y, mi dirección o una dirección vertical. ¿Ya? Pero ya no voy a colocar la figura sobre el eje, sino que voy a analizar en la figura como tal. ¿Ya? Entonces, reacción al eje X. Vamos a colocarle una reacción en el eje Y. ¿Ya? ¿Qué más está afectando? Aquí me olvidé dibujar. Aquí hay una cuerdita que justamente está 45 grados. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, al tratarse de una barra homogénea, yo tengo que encontrar el centro de gravedad de la barra, ¿no? De la barra en L. Pero, al tratarse de una barra homogénea, a ver, vamos a hacer paso por paso. Esta es una barra en L, ¿no? En teoría, yo debería hallar su centro de gravedad, que más o menos podría ubicarse por aquí. Y de ahí yo puedo decir, acá va a ser su masa por la gravedad, su peso, ¿no? Pero hasta hallar el centro de gravedad, bueno, en primero no corresponde al curso prefacultativo y ya corresponde a otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para directamente hallar el centro de gravedad? Repito, al tratarse de una barra homogénea, yo puedo dividir mi figura. Por ejemplo, esta es una L. Yo puedo dividir en dos barras distintas. Yo puedo decir, esta va a ser una barra y esta va a ser otra barra. Y a partir de ahí, barras lineales, yo puedo analizar su centro de gravedad, porque es más fácil. De una barra lineal, si es homogénea y es recta, su centro de gravedad se encuentra al medio. Yo puedo decir masa 1 porque lo estoy dividiendo por gravedad, ¿no? Y mi otra barra, la de amarillo, puedo colocar a la mitad su centro de gravedad y yo digo masa 2 por la gravedad. En ese punto es donde va a actuar el peso. ¿Ya? Listo, ya está. Ya no estoy haciendo centro de gravedades ni nada por el estilo. Simplemente la barra en L lo divido en dos barras rectas y esas barras rectas es mucho más fácil hallar su centro de gravedad. ¿Ya? Listo. ¿Qué más está sucediendo? ¿Qué fuerza más está actuando? La tensión, ¿no? Simplemente la tensión. Acá yo puedo decir, voy a colocar con lila, acá está actuando una tensión. Una tensión T. ¿No? Entonces, una vez realizado mi análisis, ¿qué puedo decir? Comienzo por mis ecuaciones, las que ya las conozco, en el eje Y y en el eje X. ¿Ya? Pero antes, ¿qué podría ser correcto? Si la masa total de la barra vale 5 kilogramos, ¿cómo yo puedo hallar la masa 1 y la masa 2? Simplemente por regla de 3 simple, ¿no? Porque acá tengo ayuda de las longitudes. ¿Ya? Tengo ayuda de las longitudes. ¿Cómo yo diría? A ver,
comenzaremos. Haremos esa partecita. ¿Ya? Si digo, la masa de la barra total está dirigida a una longitud de barra de 3L. 2L más 3L. ¿No? Entonces, está dirigida a 3L. La masa 1, ¿cuántas longitudes tiene? Podríamos decirlo. 2L. Y la masa 2 tiene, ¿cuánto? Longitud L. ¿No? Entonces, simplemente por regla de 3 simple. Si yo digo masa de la barra sobre la masa 1 va a ser igual a 3L sobre 2L, longitud con longitud se pueden ir, ¿a qué sería igual? La masa 1, si lo invierto y despejo, sería 2 tercios de L, ¿no? 2 tercios, perdón, de masa de B. Y ya tengo la masa de B. Esto es si yo hago esto, ¿no? Lo invierto. Entonces, y despejo. Y ya puedo hallar la masa de B. Que yo obtengo igual a 3,33 kilogramos. Por ende, la masa 2 va a ser la resta, ¿no? De la masa de la barra menos 3,33, que me sale 1,66 kilogramos. Y de esta manera ya puedo hallar la masa 1 y la masa 2. ¿Ya? Listo, ya he podido hallar las masas. Es decir, he dividido mi barra en L en dos barras lineales, ¿no? Y es mucho más fácil el análisis. ¿Ya? Listo, ahora sí yo planteo de una vez mi sumatoria de fuerzas. Acá hasta acá puedo hacerlo. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Va a ser igual a 0, ¿no? En el eje X ya hemos hecho mucho las descomposiciones, ¿no? ¿Qué tengo en el eje X? En dirección, bueno, puedo decir en esta dirección. ¿Cómo podemos hacer? A ver. Ya. Me olvidé descomponer, ¿no? Pero ya. Esta tensión yo la puedo descomponer, ¿no? Acá va a ser tensión, seno de 45 y tensión coseno de 45 grados, ¿no? Estoy descomponiendo. Entonces yo puedo decir, todas las fuerzas con dirección a la izquierda van a ser igual a todas las fuerzas con dirección a la derecha, ¿no? Lo que ya hacíamos en el eje Y. Lo mismo pasa, porque está igualado a 0, ¿no? En dirección hacia la izquierda tengo la reacción en X, perdón, con dirección a la derecha, reacción en X más la tensión por el coseno de 45 grados, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. Ecuación número 1, si Dios quiere. Seguimos. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Qué tengo? Todas las fuerzas hacia arriba van a ser iguales a las fuerzas hacia abajo. La reacción en Y está hacia arriba, van a ser iguales a las fuerzas hacia abajo. La masa 1 por la gravedad más la masa 2 por la gravedad. ¿Qué más? La descomposición, ¿no? Más tensión por el seno de 45 grados. Esta va a ser mi ecuación número 2, ¿no? De acá que tengo incógnitas, tensiones yo no las tengo, las reacciones tampoco las tengo. Serían dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Y aquí justamente es lo que corresponde, o aquí lo que podemos hacer, es utilizar la sumatoria de momentos. Esta ecuación nos va a permitir solucionar mi sistema de ecuaciones, o por lo menos añadir una ecuación más, ¿no? Para poder solucionar. Entonces aquí lo correcto es sumatoria de fuerzas en el eje. No, ya no es en el eje, nada que ver el eje, ¿no? Es sumatoria de momentos. ¿En dónde? Aquí es muy importante ubicar en dónde voy a hacer mi sumatoria de momentos. ¿Ya? Muy importante ubicar la sumatoria de momentos. Lo que pueden hacer,
o lo que me han enseñado a mí cómo manejar sumatoria de momentos es en qué punto yo puedo eliminar la mayor cantidad de incógnitas. Para mi caso, podría ser en este punto, ¿no? ¿Por qué? La sumatoria de momentos, ¿a qué es igual? A la fuerza por la distancia, ¿no? Entonces, al no existir distancia, la reacción en X por la distancia, que sería 0, se va a eliminar. La reacción en Y por la distancia, que sería 0, se van a eliminar. Entonces yo puedo decir sumatoria de momentos en donde en A va a ser igual a 0. Esto me va a permitir eliminar la mayor cantidad de incógnitas, ¿no? Y comenzamos. Acá sí es importante asumir una dirección. Yo puedo decir en sentido horario van a ser los positivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo tener? Masa 1 por la gravedad por la distancia, ¿no? Ojo, la distancia, esta distancia tiene que ser perpendicular, muy importante, ¿no? Entonces, en mi caso es, si todo este pedazo es 2L, la mitad, ¿cuánto sería? L, ¿no? L. Entonces, por la longitud, ¿no? ¿Qué más? La masa 2 por la gravedad, más masa 2 por la gravedad por 2L, perdón, 2L. ¿Qué más? Estas Rx y Ry se van a ir. La tensión. ¿Qué podría ser lo más correcto? Perpendiculares, ¿no? Entonces yo podría sacar una perpendicular y hallar esta distancia D, ¿no? Pero siento que me voy a complicar más, ¿no? Porque tengo que sacar triangulaciones, etc. Entonces, lo más fácil que yo puedo hacer es de las descomposiciones. De acá hay una tensión T por el, ¿cómo sería? Por el seno, ¿no? Acá tensión por el seno de 45 grados, ¿no? Esa tensión yo la puedo multiplicar por la distancia. ¿Cuánto es la distancia de acá a acá? 2 veces L. Mucho más fácil, ¿no? Entonces yo puedo decir, pero está en sentido antihorario. Entonces, menos. Tensión T por el seno de 45 grados por la longitud. 2 veces L. Y la otra también, ¿no? Porque justamente, a ver, borrando un poquito esto, acá va a estar la otra fuerza, ¿no? La otra tensión, T por el coseno de 45. También tengo que sacar la distancia. Perpendicular de acá hasta acá. ¿Cuánto sería? Justamente esta longitud L, ¿no? L. Entonces yo diría, ¿en qué sentido? Va a estar en esa dirección. Entonces va a tratar de girar hacia este lado, hacia en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo puedo decir menos tensión coseno de 45 por L. Esto va a ser igual a 0. Igual a 0. Ese igual no parece muy igual. Listo. Ya tengo toda mi sumatoria de momentos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Acá puedo suprimir L, ¿no? L, L y L. ¿No? Acá puedo factorizar. Masa 1 más masa 2, ¿qué era? La masa de B. ¿Ve? Masa sub B. Perdón. No, estoy mal. Masa 1 más 2 veces masa 2. Ojo, ese 2 me estaba olvidando. Va a ser igual. Puedo factorizar tensión. Seno de 45 grados. Me estaba olvidando el 2. 2 seno de 45 grados más coseno de 45 grados. ¿No? ¿De acá qué puedo sacar? Puedo hallar la tensión. ¿No? La tensión a qué va a ser igual. Despejando. Yo puedo obtener la tensión. A mí me sale 47,12 newtons. ¿Ok? Ya es reemplazar datos, ¿no? 10,
3,33, 1,66 y 2, ¿no? Déjenme revisar si está bien. Gravedad 2. A ver. Ahí me sale como respuesta, pero voy a verificar por si acaso. Tal vez haya un factor. No. Bueno, continuando. A mí me sale 31,35 newtons, ¿no? Con la calculadora verificando. ¿Ya? Entonces aquí en el inciso A me pide la masa. ¿Cómo puedo sacar la masa? Simplemente ya voy al bloque, ¿no? El bloque ya es como una partícula, lo que hemos avanzado hasta ahora, hemos hecho demasiado, ¿no? DCL de M. Ya ni siquiera ni es necesario colocar los ejes. Aquí es mi masa. ¿Qué voy a tener? Hacia abajo está su peso. Mayúscula, ¿no? Masa por gravedad. Y hacia arriba está la tensión. Entonces, si no está en movimiento, está estático, masa por gravedad. Acá con negro, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Masa por gravedad va a ser igual a la tensión, ¿no? La masa, la gravedad va a dividir 31,35 sobre 10, que sería la gravedad, ¿no? Entonces la masa va a ser igual, acá si quieren, a 3,135 kilogramos, ¿no? Listo, he hallado mi masa. Y el inciso B, para hacerlo rápido, ¿qué me pide? La reacción en A, la reacción total. Entonces, para la reacción en A, tengo que hallar la reacción en X y la reacción en Y. Y después hacer Pitágoras, ¿no? Reacción en X. Tensión por el coseno de 45. Entonces, reacción en X, según mi sumatoria de fuerzas, va a ser menos tensión. ¿Qué me indica esa menos tensión? Acá sería menos tensión por el coseno de 45 grados, ¿no? ¿Qué me indica ese menos? Que justamente la dirección de mi reacción no había sido esa. Si yo no había sido eso, sino que está en dirección opuesta. Entonces la dirección verdadera de mi reacción en X había sido esta, ¿no? En dirección opuesta, ¿ya? Eso no es importante porque al sacar el módulo se eleva al cuadrado, entonces, bueno, sí es importante, pero para el módulo, para la reacción total, vamos a elevar al cuadrado, entonces igualmente me va a salir la respuesta, ¿ya? Entonces, pero igual, lo haremos así. Tensión, ¿cuánto sería? 31,35 por el coseno de 45, ¿no? Y mi reacción en Y, aquí sería igual. Masa 1 por la gravedad, masa 2 por la gravedad. Acá es la masa. Si factorizo gravedad por la masa de B sería, ¿no? Más la tensión por el seno de 45 grados. ¿Ya? Entonces, ya esto es como su tarea, para que ustedes puedan determinar. Simplemente reemplazan valores, ¿no? Y si mi reacción total, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de mi reacción en X al cuadrado más mi reacción en Y elevado al cuadrado. Y listo, de esa manera ustedes pueden hallar la reacción total en A. ¿Ya, chicos? Esa es su tarea y ustedes tienen que hallar. ¿Ya? No está difícil, simplemente reemplazar datos. Ya tenemos el valor de la tensión, ¿no? Y la masa de B es dato y todo lo demás es dato, ¿no? Listo.